Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, familia Inmunotech. Estamos aquí reunidos esta tarde para escuchar una muy poderosa conferencia. Quería saludar a todos, agradecerles por la puntualidad, por estar acá todos reunidos para siempre aprender algo nuevo y algo muy interesante. Antes de presentarle a nuestra oradora del día de hoy, quiero saludar a todos, darles la bienvenida y que pongan en el chat de dónde se conectan, de dónde nos están acompañando. Tenemos a Miguel desde Ecuador, Angélica de México, a Yanina también desde Ecuador, a Josué de Cancún, Nora de Medellín, tenemos desde Perú, Lester de Ecuador, Mayela desde México, Gabriel desde Lima. En fin, somos una familia internacional grande, tenemos presencia en muchos países y el día de hoy vamos a descubrir un poco más acerca de este proyecto, de nuestro producto y sobre todo siempre seguir aprendiendo para poder lograr éxito en todo lo que nos propongamos. Tenemos que capacitarnos, tenemos que aprender, tenemos que desarrollarnos. Y estamos acá hoy con una persona a quien yo admiro y quiero mucho. Vengo trabajando con ella ya hace un tiempo. Ella es médico cirujano, inmunóloga, especialista en toxicología, en homotoxicología, perdón. Nos acompaña desde la ciudad de Medellín. Ella pertenece a la familia Inmunotech desde octubre del año 2018. Tiene desde el mes pasado y muy bien ganado el rango de diamante en nuestra compañía. Creo que ella ha tenido un recorrido muy importante en su vida de médico, siempre buscando innovar, llevar salud, y todos hemos conocido que el sistema tradicional de medicina en algunos casos no está funcionando como todos esperamos. Entonces, María Victoria Gómez, el día de hoy tengo el honor de presentarla, nos va a hablar de su transición del sistema tradicional de medicina al sistema de salud integral. Entonces, sin más, con un fuerte aplauso, los dejo con María Victoria Gómez Peláez. Hola, buenas tardes a todos. Qué alegría poder compartir con ustedes esta tarde esta experiencia tan maravillosa, esta información que les traigo, que en realidad es parte de mi vida, es la razón por la cual en este momento estoy donde estoy. Y quiero compartirla con ustedes muy especialmente. Veo que hay gente, mucha gente conectada de muchas partes y eso me encanta. Veo gente de México, de Ecuador, de Perú, de Medellín, de otras partes de Colombia. En fin, qué alegría estar con todos ustedes. Entonces vamos al grano de una vez. Yo me formo como médica y cirujana en la Universidad de Antioquia en Medellín, una universidad donde la medicina que estudiamos es la medicina tradicional. Aquí ven ustedes a la izquierda este angelito. ¿Por qué pongo ese angelito allí? Porque cuando yo pienso en elegir una carrera, pues estaba llena de sueños, estaba llena de ideales. En fin, me formo como médica cirujana, quiero conocer más y me formo como médica, como magíster en inmunología, y de repente ustedes ven aquí diplomada en homotoxicología. ¿Cómo caí yo allí? Entonces, yo, una persona con tantísima formación, con tantísimos conocimientos, me veo en un momento de mi vida en una situación crítica. Mi padre, mi madre y yo, en el 2008, teníamos cáncer. Entonces yo me preguntaba, ¿qué hicimos mal? ¿Qué
he hecho yo como médica, que no pude prever mi enfermedad, que no pude prever la enfermedad de mis padres? ¿Dónde estaba el meollo del asunto? Esto fue, digamos, el punto de quiebre en mi vida más importante para entender por qué yo resulto en la medicina alternativa. Pero devolvámonos un poquito a mis orígenes. Entonces, yo me gradúo como médica cirujana en la Universidad de Antioquia, como les digo, llena de ilusiones, llena de ganas de servicio, de hacer muchas cosas por la gente. Cuando uno se gradúa es tan joven, miren esa carita que tengo ahí, como de niñita, parezco de la primera comunión. Entonces me voy muy feliz a trabajar a mi primer trabajo, que fue el año rural obligatorio. El año rural obligatorio es una asignación que tenemos todos los médicos en Colombia. Ya es cada vez más difícil conseguir ese año rural, pero es una asignación muy importante porque es probarnos en el terreno que lo que hemos aprendido tiene valor, que podemos verdaderamente servir. Y yo voy allá, encuentro una situación tan compleja, o sea, todas esas cosas tan supremamente espectaculares que yo había aprendido en mi hospital de cuarto nivel, unas cosas súper especializadas. Veo que no tienen ninguna razón de ser en un pueblito donde falta de todo, falta agua, falta alcantarillado, faltan buenos servicios de salud, etcétera. Esto, digamos que fue una experiencia de vida muy importante, pero muy traumatizante para mí. O sea, yo solamente veía dolor, veía frustración y terminé el año muy mal. Muy mal desde el punto de vista emocional, y eso me hace replantear lo que había hecho. En algún momento pensé, yo me equivoqué de profesión, yo erré la profesión, ¿qué voy a hacer? ¿A alguien le ha pasado? Contéstenme en el chat si a alguien le ha pasado que al terminar su carrera dice, me equivoqué. Pues a mí me pasó. A mí me pasó en ese momento y pensé definitivamente, ¿ahora qué hago? Pero había siempre un deseo muy grande por conocer y por servir. Entonces dije, bueno, no me cuesta tanto el atender los pacientes, me cuesta tanto el sufrimiento, pues entonces voy a hacer una cosa, voy a estudiar algo que me apasione y que sea otra manera diferente de servir. Entonces estudio la maestría en inmunología. Durante mi maestría me especializo en el área de los trasplantes de órganos, y cuando termino, pues ya tengo un trabajo en un hospital fuera de mi ciudad, Medellín, en un hospital en el sur del país, en Cali, el Hospital Universitario del Valle, y me voy allá con una promesa de un trabajo estable como empleada. Entonces, fíjense ustedes, me voy a ese trabajo y llego a trabajar con el grupo de trasplantes, a montar un programa muy interesante, donde yo tenía que hacer la clasificación de la parte de compatibilidad entre el donante y el receptor. Fue un trabajo muy hermoso, muy bonito, muy retador. Trabajo en ese hospital como empleada durante 7 años. En esos 7 años hubo cambios digamos, en el interés también del laboratorio. Empezamos a hacer pruebas de identificación humana, pruebas de paternidad, y yo empiezo a presentar unos proyectos de crecimiento de ese laboratorio. Construimos el laboratorio desde las piedras, desde los cimientos, dotamos el laboratorio, un laboratorio de biología molecular, por eso les pongo acá el ADN, un laboratorio de biología molecular muy bien dotado, muy moderno, donde había que capacitar el personal, había que hacer todo desde el principio, había que hacer los contratos con el Estado para hacer las pruebas. En fin, fueron 7 años de muchísimo trabajo, de muchísimos retos como investigadora, como científica, pero muy gratificantes. Era mi proyecto de vida, era mi sueño, construir ese laboratorio y hacer esa función. Éramos el laboratorio de referencia de todo el suroccidente colombiano. Porque no había más, o sea, fue un proyecto muy bonito que se hizo a partir de la Universidad del Valle. A finales del 99, el hospital
donde yo trabajaba como empleada, decide que mi cargo no es importante, que pueden prescindir de mi cargo, que yo como médica especialista inmunóloga no soy importante para el laboratorio. A ver, díganme ustedes en el chat, ¿a quién le ha pasado? ¿A quién le ha pasado que después de pensar que era tan importante, que su trabajo era tan importante, que nadie podía vivir sin uno, de repente la realidad le muestra que no es así, que uno no es importante, no es imprescindible, y en ese momento me vi abocada a tomar una decisión que fue una propuesta del mismo hospital. Me dijeron, doctora, ya que usted hizo este laboratorio, ya que tiene todo esto y que al parecer le interesa tanto esto, entonces, si se quiere quedar con él, le proponemos que se vuelva empresaria, cree una empresa, le alquilamos el laboratorio, le alquilamos los equipos y usted asume absolutamente todos los gastos que tiene que asumir. Y obviamente, pues, mi pasión era el laboratorio, era como mi hijo, porque yo, aunque me casé, no tuve hijos, y asumí esto como mi vocación. Yo quería realmente eso. Me parecía que estaba prestando un servicio muy importante al poder, digamos, restaurar los derechos de los niños al establecer la paternidad. Entonces, yo dije, bueno, sí, vamos a hacer esa empresa. Me volví una empresa que se llamaba Inmunogen Limitada y hacíamos exactamente lo mismo, era en el mismo sitio, con las mismas cosas, pero con una diferencia muy grande. Yo asumía todos los costos, yo asumía el arriendo, el pago de los profesionales, el pago de los servicios, del arreglo de los equipos, absolutamente todo. Así estuvimos durante 5 años, al cabo de los cuales la presión del mercado, las diferentes condiciones, digamos, económicas del país y las exigencias de tener un laboratorio cada vez más cualificado me llevaron a la quiebra. Ustedes se pueden imaginar lo que significa para mí después de 12 años dedicada a este proyecto, porque fueron 7 como empleada y 3 como empresaria, tener que decir en un momento dado, ya no más laboratorio, ya no más pruebas, ya no más servicio. Yo me quedé realmente como en el aire, o sea, fue como si me hubieran cortado una mano, algo así. Bueno, entonces, digamos que ese 2004 fue difícil para mí. Y quiero que aquí entiendan todo lo que sucedió en este periodo para que yo llegara a mi verdadero punto de quiebre, que fue mi enfermedad. Entonces, yo me emociono contando esto, aunque lo he contado muchas veces, pero siempre me emociona volverlo a contar porque esa era la razón de ser. Entonces, en el 2004 enfrento la bancarrota, enfrento la muerte de una prima muy cercana que era como mi hermana en Cali. A ella la mataron, la violencia, y eso precipita, digamos, mi decisión de volver a Medellín, de trasladarme de un momento a otro llena de deudas, porque obviamente después de la quiebra, ¿qué queda? Deudas, ¿cierto? Yo tenía un apartamento, tenía un carrito en ese momento, ¿y qué me quedó? Pues vender todo y venirme para Medellín sin ninguna promesa de ningún trabajo, sin ninguna promesa de absolutamente nada. Simplemente yo en Cali ya no podía estar, ya no aguantaba pues como la nostalgia, la sensación de los sueños truncados. Bueno, me traslado a Medellín y empiezo un camino por digamos, por la búsqueda incesante de trabajo, de una estabilidad laboral, de ver cómo terminaba de pagar las deudas que me había dejado la bancarrota, y pasan 5 años en que estoy en una situación que seguramente muchos han tenido. Cuando ustedes llegan a su ciudad después de pasar un tiempo fuera, tanto tiempo como yo estuve, 12 años, pues uno llega y nadie lo conoce, nadie se acuerda de uno, ya en el medio uno no es nadie, ¿sí? Entonces empiece a buscar, empiece a ver qué es lo que va a hacer mi niña y bueno, arañando puertas en mi universidad, en todas partes me daban un contratico acá, otro allá, en fin.
Fue un tiempo de búsqueda, digamos, de inestabilidad económica y laboral, y un tiempo difícil, porque en ese tiempo justamente, en el 2008, entre el 2005 y el 2010 suceden muchas cosas. En el 2008 muere mi papá. Y fíjense que esto yo lo pongo como cómo se gestó mi cáncer, porque justamente cuando mi papá muere, yo ya sospechaba que tenía algo, porque antes de morir mi papá me había tocado un nódulo en un seno, y yo voy a la consulta y bueno, inmediatamente me hacen todo rapidísimo, me diagnostican cáncer de mama. Y empiezo a ser yo, ya no la doctora, no la que maneja la situación, no la que controla todo, sino la paciente. A ver, ¿quién ha tenido una situación parecida? En la que tú crees que dominas el mundo, que tienes todo, y de repente ya solo eres un paciente en tu sistema de salud. Afortunadamente yo había previsto y tenía un seguro médico muy bueno que cubrió, digamos, todos esos gastos, porque yo en ese momento yo no podía hacer un solo gasto más. Entonces pasé por todas las situaciones como paciente, o sea, tuve mi cirugía, tuve la quimioterapia, tuve la radioterapia, todos esos procesos con unos efectos secundarios atroces. Yo en ese momento no conocía la medicina alternativa, no sabía nada de esto. Entonces, digamos, y acababa de pasar por la muerte de mi papá, total que no tenía como muchos elementos para yo misma tener un desenlace mejor. Sin embargo, yo en esa época estaba trabajando con la universidad todavía, tenía 2 trabajos de medio tiempo, que en realidad eran 2 trabajos de tiempo completo, que me consumían absolutamente todas mis energías, las que me habían quedado después de estos procedimientos. Yo salía a las 6 de la mañana de mi casa y llegaba a veces a las 9, 10 de la noche, exhausta, además muy descontenta porque los trabajos que estaba haciendo no eran lo que a mí me apasionaba. No, nada de eso que estaba haciendo, que eran cosas de certificación de unos laboratorios en calidad, miles de cosas, nada de eso me apasionaba. Entonces viene el punto verdadero de quiebre en este proceso, que es cuando yo me lanzo al vacío un día en el 2010, a principios, yo lo recuerdo perfectamente. Yo dije, en ese momento estaba tan enferma, ustedes no se imaginan, tenía conjuntivitis, tenía una sinusitis brutal, y tenía otra cosa que no me acuerdo qué era, una lumbalgia horrorosa. Y estaba yo tan enferma y tenía que ir a trabajar. Y dije, hasta aquí. Me paré en el borde del abismo y ¡prun! Me tiré. O sea, dije, no más, ni un jefe más, ni un solo minuto más dedicado a cosas en las que yo no crea y que no quiero hacer. Entonces lo decidí y dije, si voy a hacer alguna cosa en la vida, voy a emprender, voy a hacer algo mío. Y como yo tenía tantísima experiencia en laboratorio, en ese momento había una novedad, digamos, estaba empezando a salir al mercado o en las publicaciones y todo estaba empezando a salir lo del plasma rico en plaquetas. Se sabía que era un producto natural muy importante que ayudaba a la regeneración de los tejidos, no solamente a nivel estético de la piel, a mejorar la piel, sino que funcionaba en la cirugía maxilofacial, en los implantes dentales, funcionaba para las enfermedades articulares, para las lesiones musculares, etc. A mí eso me fascinó, y en mi espíritu de investigador, yo siempre he dicho, yo soy como un gato, yo soy más curiosa que un gato. Entonces yo empecé a buscar por todas partes y empecé y estandaricé mi técnica, estuve 6 meses en esas y dije, bueno, entonces ya, lo voy a empezar a aplicar. ¿Y cuál lo voy a empezar a aplicar si yo no sabía cómo se aplicaba eso? Entonces yo dije, bueno, hay que estudiar, y empecé a estudiar medicina estética. ¿Pueden creer eso? A ver, que me digan quiénes aquí en el chat, díganme, ¿cuántos se han tenido que reinventar? ¿Cuántos han tenido que decir, hasta aquí no más de esto, ya, empecemos otra cosa? Bueno, este era otra vez un renacer para mí, una reinvención. Yo no sabía muy bien a dónde iba a llegar,
pero tenía la plena certeza de que no iba a ser como las otras cosas que tenía, ¿sí? Entonces me lancé y empecé a hacer eso y empecé a estudiar medicina estética. Aprendí un año de medicina estética, pero en ese aprendizaje tuve el encuentro más feliz que pude haber tenido, y es que me reencontré con un compañero de la carrera al que en esa época, hace 30 años, yo no le paraba bolas, bueno, perdón la expresión, no le ponía cuidado, porque él era de los disidentes de la medicina convencional. Él era de los que decía, no, es que a mí me gusta es la terapia neural, es que a mí me gusta la acupuntura, y se mantenían en esas cosas, y a mí en esa época eso no me parecía serio. ¿Cómo les parece? A ver, que alguien diga si ha pensado que las medicinas alternativas no son serias. Bueno, yo como médica ortodoxa convencional lo pensaba así. Entonces me encuentro con él ahora ya dando como profesor una clase donde hablaba de la medicina alternativa, y yo era así, con los ojos abiertos, a más no poder, súper interesada en esa visión tan novedosa para mí. Y yo dije, no puede ser, no puede ser, yo necesito estudiar esto. Y entonces empecé a estudiar la medicina alternativa. Entonces aquí es donde yo les quiero decir cuáles diferencias encontré yo en la medicina alternativa, ¿sí? Primero que todo, recuerden que yo ya había pasado por todo lo de la medicina convencional, no solamente como médica, sino como paciente. La medicina convencional tiene un enfoque que es el enfoque de tratar la enfermedad, tratar el signo, el síntoma, la urgencia, la cirugía, el antibiótico, todo esto, ¿sí? Es muy importante la medicina convencional en esas situaciones. Cuando tú necesitas una cirugía, ninguna medicina alternativa te va a servir, tienes que recurrir a la medicina convencional. Cuando tienes una infección, tienes que usar antibióticos, no puedes hacer otra cosa. Entonces, yo no prescindí de mi medicina convencional, simplemente aprendí una manera de complementar la medicina que había aprendido y que me había dado los conocimientos necesarios para entender esta otra medicina. Entonces, vengo a mirar las fortalezas de la medicina integrativa, y era justamente que tenía una mirada holística, o sea, completa del ser humano. No solamente veía el síntoma y el signo, veía al ser humano como un ser integral que viene de alguna parte, que tiene un origen, que tiene un entorno, que que tiene alguna dieta especial, que piensa, que se estresa, etcétera. Entonces, me pareció supremamente importante ese enfoque desde el origen, porque así podía uno llegar a la causa de la enfermedad y podía tener esperanza la gente previniendo llegar a esos estados de enfermedad. Entonces me di cuenta que lo que más me interesaba a mí era eso. ¿Por qué? Porque la medicina convencional en este momento, frente a la patología crónica, frente a enfermedades como la diabetes, el síndrome metabólico, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares crónicas, la enfermedad neurológica crónica, tienen muy poco que hacer, la medicina convencional. Entonces, la medicina alternativa me llamó mucho la atención por eso. Entonces, fíjense que fue, bueno, aquí para que tengamos como una ubicación de qué es lo que yo aprendí. Porque medicinas alternativas y complementarias hay muchas, ¿sí? Yo les puse en la charla medicina integrativa. La medicina integrativa incluye estas medicinas que les pongo acá, pero también incluye la medicina convencional, porque no podemos prescindir de ella. Entonces, en las medicinas complementarias y alternativas vemos que hay desde sistemas médicos completos como la naturopatía, la homeopatía y la medicina tradicional china, que son otras formas muy distintas del enfoque médico. Y hay otras que son terapias basadas, por ejemplo, el enfoque mente-cuerpo del yoga, de la musicoterapia, de la hipnoterapia, el enfoque de las terapias de energía, como la bioenergética, el reiki, la terapia neural, todas son basadas en energía. Y la que más me llamó la atención a mí y más me gustó, y es la que realmente trabajo, que es la medicina de bioregulación o medicina, o se llama también homotoxicología. Y yo hago esa medicina, pero la complemento con la medicina ortomolecular que se basa en
suplementar todo lo que nos hace falta y que vamos perdiendo con la edad, con la toxicidad, etcétera. Entonces yo, por ejemplo, practico la medicina de bioregulación y la complemento con sueroterapia, con vitaminas, con oligoelementos, con minerales, etcétera. ¿Qué es entonces exactamente esa medicina? ¿En qué se basa? Y me gusta mucho explicar esto, en qué se basa la medicina que yo hago, porque cuando yo conocí después el Inmunocal, vi la total compatibilidad que había con este sistema de ver la enfermedad y digamos, y tratarla. Perdón. Entonces, la medicina de bioregulación o homotoxicología tiene 3 pilares fundamentales. ¿Cuáles son? El primero es la detoxificación y el drenaje, o sea, la desintoxicación y el drenaje. ¿Por qué? Porque la homotoxicología considera que uno se enferma porque inclusive antes del nacimiento empiezan a depositarse en ese nuevo ser toxinas provenientes de todas las fuentes que ustedes ya conocen, de la radiación, de la comida ultraprocesada, del aire contaminado, de las madres que fuman, de las madres que toman licor, que consumen drogas, psicógenos, psicoactivas, etcétera. Todo eso afecta al bebé y todo eso, el bebé no podemos pensar que es una página en blanco de un libro, no. El bebé es una página que ya viene escrita por todo lo que trae la mamá, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la homotoxicología dice, nosotros nacemos y somos como un acuario, eso sí somos, como un acuario que inicialmente tú lo ves muy limpiecito, digamos que las células serían esos pececitos que ustedes ven ahí, pero a medida que van pasando los días, los pececitos van soltando sus desechos, el material orgánico se puede descomponer. ¿Y qué va pasando con el agua? Se va enturbiando. Pues exactamente lo mismo concibe la homotoxicología que sucede en el inicio de la enfermedad. La matriz extracelular, que es ese espacio, es ese líquido donde se mueven las células, es una matriz muy compleja y es, digamos que, la clave para estar sano o para estar enfermo. Si la matriz extracelular está limpia, entonces nosotros estamos sanos. Pero, ¿qué sucede? Con los días, con el tiempo, van empezando a depositarse esas toxinas y lo primero que se produce es inflamatorio, pero a medida que pasa más tiempo, esas toxinas se van fijando al tejido y ya las funciones del tejido no funcionan y entonces vamos llegando a la degeneración de la célula, a la transformación en célula neoplásica, es decir, un proceso por fases que se debe todo a toxicidad a nivel de la matriz extracelular. Entonces, fíjense que lo que hay que hacer, lo primero que hay que hacer en esa medicina es desintoxicar y drenar. Entonces, fíjense que yo dije, cuando conocí Inmunocal, yo dije, ve, tan interesante, se parece en esta parte, cuando nos dicen que al subir el glutatión estamos desintoxicando a nivel de hígado, a nivel de riñón, a nivel de pulmón, estamos haciendo exactamente eso mismo que hago yo con los medicamentos homeopáticos de la homotoxicología, hace eso, ¿cierto? Parte de lo que yo hago es eso, detoxificar y drenar. Bueno, el segundo pilar de esa medicina es la inmunomodulación. ¿Qué es inmunomodular? Ustedes ya saben que el sistema inmune tiene varias funciones. La una es defendernos de patógenos externos, pero la otra es controlar que nuestro sistema no se enloquece y no empiece a pensar que las células de nosotros son también para atacar. O sea, que no se produzcan enfermedades autoinmunes o que no nos llenen o que no se nos llene el organismo de alergenos y tengamos reacciones pues descompensadas, como por ejemplo la reacción que existe ahora con el COVID, que se llama tormenta de citoquinas. Entonces, inmunomodular es poner como en sintonía el sistema inmune para que ni mucho para allá, ni mucho para acá, o sea, que esté completamente armónico. Eso es inmunomodular. Y entonces esto tuvo todo el sentido para mí, porque yo dije, Inmunocal, ¿cómo que Inmunocal me va a ayudar a inmunorregular? O sea, estamos haciendo lo mismo que hago yo en la medicina, en la homotoxicología. Me pareció fabuloso eso. Y el último pilar de la medicina que yo hago es la regulación orgánica y la activación celular.
fíjense que es con medicamentos homeopáticos conseguir que los órganos vuelvan a activarse, vuelvan a regenerarse, recuperen su capacidad de autocurarse. Esa es la medicina que yo hago. Fíjense que es una medicina muy linda porque parte de que todo es un proceso que yo puedo controlar desde el comienzo. ¿Cómo lo voy a controlar? Con dieta, con alimentación sana, con ejercicio, con muchas cosas que no necesariamente requieren medicamentos y que si lo requieren son medicamentos de la homeopatía que son todos de origen natural, no hay nada sintético en la homeopatía. Entonces, fíjense, y cuando yo vi ese tercer pilar, yo dije, pues entonces, definitivamente este producto es increíble porque si este producto Inmunocal me está ayudando también a controlar, a mejorar la regeneración de los órganos, a producir energía, entonces estamos haciendo una cosa muy parecida, ¿cierto? Por eso cuando me hablaron de Inmunocal inmediatamente resonó en mí. Yo dije, esto es lo que yo estaba buscando como complemento, porque la medicina que yo hago pues no sube los niveles de glutatión, pero tiene todas estas otras funciones tan similares a las del Inmunocal. Entonces, en ese momento es cuando aparece Inmunotech en mi vida. Ya llevaba yo unos años trabajando como médica independiente, haciendo toda esta parte de la medicina de biorregulación, pero bueno, digamos una cosa, también vale la pena decir eso en este momento. Durante esos años como médica independiente, que fueron más o menos 6 años más o menos, 6, 7 años, pues fíjense ustedes qué pasaba en mi vida. Pasaba que me pasé un tiempo, es que se me escapa contarles otra cosa. Yo, después de que me tiro al vacío y empiezo toda esta aventura nueva de innovar y de ser empresaria, pero ya yo misma en mi consultorio, de ser independiente, pues resulta que en el 2011 nuevamente aparece la enfermedad, porque yo apenas acababa de conocer, digamos, esta teoría y eso me cogió todavía como muy dependiente de todas las condiciones adversas. Entonces aparece nuevamente el cáncer en 2011, un cáncer de ovario que me lleva nuevamente a toda esa parte difícil, a la quimioterapia, a volver a estar calva, en fin, todas esas cosas. Y fue inclusive más duro en ese momento porque yo pensé, 3 años después de mi primer cáncer, pensé, esto es una metástasis y posiblemente, pues hasta aquí llegué, ¿sí? Me queda un poco tiempo, en fin. Empecé a pensar muy seriamente en que mi vida posiblemente hasta ahí había llegado. Pero como yo soy una luchadora incansable o soy muy resiliente, pienso yo. Yo siempre he buscado, siempre he encontrado esa fuerza interior, eso que me hace querer seguir adelante y con toda seguridad que depende también mucho de mi conexión con el de arriba y de mis razones para vivir, mi familia que es hermosa, que nunca me ha abandonado en estas épocas difíciles, mi mamá, que es mi soporte. Y bueno, entonces yo dije, bueno, toca volver a dar esta batalla, la vamos a pelear y vamos a salir adelante. Y después de eso, bueno, salí, en fin, y ya, aún en esas, pues ya monto mi consultorio, me empieza a ir bien, en fin. Y ahora último, va a ser 2 años, conozco Inmunotech, como les dije, me resuena completamente esto y empiezo a trabajar por mi salud. Ya llevaba yo unos años pues fijándome en la dieta, en el ejercicio, en la meditación, en todas estas cosas, pero faltaba este otro complemento tan importante. Había cosas que hay muy crónicas en mi salud que no habían desaparecido a pesar de los tratamientos biológicos que yo me hacía. En mi familia también había tratamientos que había personas que todavía no se acababan de recuperar como mi mamá. Entonces empiezo ese proceso de restauración de mi salud y de la salud de la gente más cercana a mí y de mis pacientes. Entonces lo primero que sucede es que 2 enfermedades muy crónicas que yo tenía, que eran una sinusitis y una dermatitis por el uso de jabones para el laboratorio, pues me desapareció casi el primer mes y hasta el sol de hoy. Tuve 2 fracturas muy difíciles el año pasado
las dos se curaron rapidísimo. A ver, cuéntenme en el chat quién ha tenido experiencias de mejoría en su salud con el Inmunocal. Pues para mí fue increíble ese descubrimiento, un producto con tantísimo respaldo. Empiezo a usarlo con toda la confianza en mi mamá. Por ejemplo, me interesa mucho contar la historia de mi mamá porque ella es una señora de 83 años, una señora que durante 17 años ha sufrido de epilepsia, una epilepsia de muy difícil manejo, pero y que le produjo finalmente, con tantos medicamentos para controlarla, pues le produjo un deterioro neurológico muy importante. Y en ese deterioro, pues ella se deprimió, ella dejó de interactuar socialmente, dejó de salir, de moverse, pues no, digamos, no estaba inválida ni nada de eso, pero estaba muy disminuida en su emocionalidad y en su parte física. ¿Qué sucede en ese momento? Yo empiezo a darle el Inmunocal y muy rápido, por ahí en los primeros 15, 20 días, empiezo a observar que está más alerta, que ya no está dormida todo el tiempo, que quiere salir, que se interesa en las cosas, y rápido su transformación hacia recuperar, digamos, a mi madre, porque eso había sido una pérdida gradual. Entonces, fue muy emocionante y se dio muy rápido que ella volviera a ser la mujer alegre, graciosa, activa que yo conozco. Entonces, en este momento, yo salgo con ella a caminar por el parque, a veces le da por andar más rápido, no la alcanzo. En fin, es muy reconfortante esa recuperación de mi mamá. Y les cuento aquí una cosa que me parece muy importante para entender lo que yo descubrí del Inmunocal. Ustedes me dirán, bueno, ¿y qué pasaba pues si vos llevas tanto tiempo usando tus medicamentos de la medicina de bioregulación, y por qué no le habías podido pues curar esas cosas a tu mamá y no te las habías podido curar vos? Pues pasa una cosa muy interesante, y es que justamente en la medicina de la bioregulación yo había estado intentando recuperar sus órganos y su salud, pero no teníamos, ni ella ni yo, el glutatión suficiente para hacer esa restauración. Entonces, eso acabó de completar, digamos, el cuadro de lo que yo siempre había estado buscando para hacer mi buena práctica médica, y era esa era la pieza faltante. Entonces, eso ha sido maravilloso para mí, para mi familia y para mis pacientes. Bueno, lo otro es que en este camino con Inmunotech he recuperado también la alegría de servir, no solamente en este camino, pues, sino, bueno, en este camino sí. ¿Por qué? Porque cada vez son más los pacientes a los que les puedo ayudar, las familias a las que puedo mejorarles no solo la calidad de vida, sino su ingreso, su prosperidad. Entonces, bueno, ha sido una cosa muy increíble conocer Inmunotech, empezar a restaurar mi economía, porque yo empiezo a participar de Inmunotech por salud, por lo que significó desde el punto de vista del conocimiento, lo que yo veía tan poderoso del producto, pero resulta que si ustedes me han seguido en toda esta charla, ustedes se habrán dado cuenta que mi economía era bastante flaca, que mi economía dependía de mí, dependía de que yo estuviera aliviada, de que pudiera ir al consultorio, de que pudieran llegar los pacientes, y eso me hacía muy inestable. Y yo les digo, pues yo ya en este momento es hora de estar pensando en mi retiro, ya sería tiempo de que yo tuviera una buena jubilación, que estuviera tranquila en la vida, pero como ustedes podrán darse cuenta, estaba un poquito ocupada resolviendo otras cositas. Entonces, cuando yo veo que además en Inmunotech, de todas estas cosas que ha significado para mí Inmunotech, podía generar ingresos y podía pensar en un plan de retiro para mí, eso me hizo clic y fue una cosa increíble, porque yo empiezo a trabajar entonces para eso, ¿sí? Me demoré porque uno no me había caído el 20, como dice Blanquita, pero me cayó, y en este camino de crecimiento en Inmunotech, pues he tenido mucha ayuda, mucho soporte de muchísimas personas, y eso me ha ayudado a empezar a
a fortalecer un equipo de trabajo, a empezar a restaurar mi economía. Y este último proceso acá con Matilde en este entrenamiento ha significado todo lo que me hacía falta para empezar a creer en mí como líder, empezar a dirigir mi propia vida, a que ya no me importara tanto lo que pensaran por allí, lo que pensaran por allá, si era bueno, si era malo. No, yo decidí asumir mi liderazgo, decidí asumir este reto y aquí voy con toda la alegría que eso me produce. Entonces, aquí ven ustedes algo de mi historia en Inmunotech, lo que hace que pertenezco a Inmunotech desde finales del 2018, cuando ingresó a Colombia la compañía. Pues he tenido la fortuna de viajar a las 2 convenciones que ha habido en Ciudad de México desde entonces. Aquí en la fotografía izquierda, arriba estoy con todo el equipo de Colombia que fue en esa época, eso fue en agosto del año pasado. Estoy con el doctor Goodman, con mi gran equipo de Sureste Internacional, donde están mi líder, quien me invitó al negocio, la doctora Luisa, está Mari Carmen, por allá veo a Merlin, una líder importantísima de mi equipo, Norita, Robinson. Bueno, y como verán, pues estoy aquí con mi líder, Rodrigo Herrera, que soy de la línea de Rodrigo directa de Blanquita, y con mis líderes, mis uplines, la doctora Luisa y Robinson, su esposo, a quienes quiero y debo demasiado, que les agradezco infinitamente por haberme presentado esta oportunidad, que realmente me ha cambiado la vida, como ustedes podrán ver. Aquí estoy con Angelo Licari, nuestro papá de la línea, el doctor Ricardo García Pelayo, y bueno, aquí se van viendo los resultados de ese camino recorrido, mi pin de oro que fue en mayo del año pasado o en abril, aquí empezando a hacer el trabajo de dar las charlas en la reunión central, con mis equipos en Perú, con mis líderes en una reunión de Inmunotech Pro el año pasado en Bogotá, cuando conocí a Susana, Fiorentino, con Blanquita, con Mauricio, etcétera, y con mi líder Rodrigo. Entonces ha sido un camino muy lindo, muy interesante, de puro crecimiento, al lado de una compañía que me ha ayudado, que tiene corazón, que tiene valores, que me ha permitido integrar todo este camino desde ese punto de quiebre en que la medicina convencional no tenía sentido para mí, que me dejó tirada, digamos, en ese momento, hasta llegar a descubrir todo este camino por la medicina alternativa, pasando por encontrar el Inmunocal, encontrar esa compañía que me ha dado absolutamente todo, que ha puesto todo para que yo crezca, para que yo reciba, para que pueda sanear mi economía, que me ha puesto en el camino todas las oportunidades, y como resultado pues tenemos aquí mi diamante conseguido en el mes de julio, una alegría increíble para mí porque detrás de ese diamante hay mucha gente que me ha ayudado en esto. Hay mucha gente a la que le debo demasiado. Primero a Luisa, a su esposo, a mi línea ascendente Blanquita, que la adoro, que le debo esta vida y la otra, que me ha ayudado cantidades, que me echa los perros negros cada vez que me ve como medio quedada. A Rodrigo que ha sido un líder increíble, al que admiro profundamente, y a todo mi equipo de mi línea descendente, a Merlin, una líder increíble que ya oirán hablar de ella muchísimo porque es una mujer tenaz, determinada y va por su diamante muy pronto, a la línea de Susana en Perú, que me ha dado muchísimas satisfacciones, que se hizo diamante primero que yo, pero ahí la alcancé y con la que he podido recorrer mucha parte de este camino de formación que ha sido hermoso. Me llevo de todo este proceso en la relación con tantísimos seres humanos hermosos,
agradezco a todos, absolutamente a todos, y quiero que pensemos en lo siguiente. Fíjense que uno, díganme quién se identifica con lo que les he contado. Escríbanme en el chat. Quiero que sepan que uno puede pasar por todas las adversidades de la vida, puede tener esta montaña rusa que yo he tenido para llegar finalmente a un camino donde mi primer motivación es tener esa alegría de servir. Entonces, fíjense que uno puede reinventarse a la hora que sea, como sea, pero siempre pegado del de arriba y acompañado de la familia, de los seres buenos que uno encuentra en el mundo y de compañías como Inmunotech que definitivamente nos ayudan a ser felices. Y termino esta exposición con esta frase que me encanta de Mauricio, nuestro CEO, a quien también debo agradecer demasiado porque él es la cabeza de esta compañía y sin todo su entusiasmo, sin toda su visión, sin toda esa dirección que nos da, pues esta compañía no sería lo que es hoy. Entonces, mil gracias también a él, al doctor Pelayo, a todos los que se me queden por fuera, mil y mil gracias. La felicidad no es el resultado de lo que tenemos, sino de lo que damos. Los dejo con esta frase y mil gracias. Aquí quedan. Doctora, muchísimas, muchísimas gracias. Qué presentación tan increíble, tan enriquecedora, tan emotiva. Lo hemos tenido todo. Creo que la doctora se merece un gran aplauso, un aplauso virtual. Vamos a llenar el chat con aplausos para nuestra gran diamante, María Victoria Gómez. Muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido extraordinario. Hay mucho que no conocíamos de ti y me ratifico en el cariño, en las enseñanzas y que estamos acá para aprender siempre unos de otros. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Quiero aprovechar en este momento para saludar a todas las personas que nos acompañan por primera vez, que quieren saber más. Hemos escuchado testimonios impresionantes de parte de la doctora María Victoria. Tenemos un extraordinario producto, una excelente oportunidad y quiero invitarlos. El día viernes vamos a tener una charla, una presentación para que puedan conocer más, para que puedan saber más acerca de nosotros, acerca de nuestro producto y que puedan conocer y entender más de nosotros. Pueden también hablar con la persona que los invitó, tener si no pueden esperar hasta el viernes. Y estamos acá, todos estamos acá para brindarles información, para ayudarlos y para que, como nosotros, sean 100% Inmunotech. Quiero en este momento también invitar a todos a abrir sus cámaras para tomarnos la foto final de esta conferencia, estar todos con nuestro vaso Inmunocal. Si nos confirman si ya está la foto. Listo. Muchas gracias.